servicios que se podían brindar y que tenían que ver ese comportamiento. Recuerden, había comportamiento selector, había comportamiento modificador, había comportamiento iterador, ¿sí? Además del creador y el destructor. Entonces, principalmente vamos a estar definiendo aquellas responsabilidades que le vamos a llamar, o ese comportamiento que tenga sentido también en términos del dominio que estamos analizando. Entonces, los diagramas de clases, ¿sí? Los vamos a utilizar para modelar sistemas orientados a objetos. ¿Qué vamos a mostrar en un diagrama de clases? Bueno, clases, ¿sí? Como les decía, con sus atributos y responsabilidades. Relaciones, y en cuanto a las relaciones, vamos a trabajar con relaciones de asociación, de agregación o composición, recordando que principalmente las íbamos a mostrar o las íbamos a definir como relaciones de agregación, y la relación de generalización. Por el lado de los adornos que le íbamos a agregar a estas relaciones de asociación, agregación o composición, solamente a ellos, multiplicidad y navegabilidad, y eventualmente el nombre del rol. ¿Sí? Estos tres últimos ítems, ya nos estamos refiriendo a las relaciones, y estos dos, concretamente, a lo que son asociaciones, agregaciones y composiciones. Recuerden que la generalización no define ni multiplicidad ni navegabilidad. ¿Sí? Bien, entonces, cuando nosotros vamos a construir un diagrama de clases, tenemos que pensar que estamos construyendo ese diagrama de clases también en términos de lo que son, digamos, conceptos o entidades que luego van a ser relevantes también en el software. Es decir, cuando nosotros vamos a analizar un caso de estudio, vamos a analizar el caso, vamos a entender cuáles son los conceptos, cuáles son las clases que participan en ese dominio, pero no todas esas clases nos van a ser relevantes cuando nosotros vayamos a construir el diagrama de clases. Las que nos van a interesar van a ser en definitiva aquellas clases que luego van a tener existencia en el dominio del software que nosotros vamos a construir. Y cuando digo esto, estamos pensando en definitiva aquellas clases que van a modelar en principio, ¿sí?, información dentro del sistema. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí?, ustedes ya han trabajado con el concepto de información y lo han trabajado en SOR y lo hemos trabajado aquí en ACE, en unidad 1, cuando hablábamos de los almacenes de datos. Por eso podría ser una primera introducción a poder pensar la información que nosotros tenemos que manejar en términos del dominio. Ahora, cuando nosotros vamos a tratar de identificar clases, ¿sí?, esas clases podrían, entre otras tantas categorías, ¿sí?, pertenecer, por ejemplo, a objetos tangibles o físicos, ¿sí? Podríamos hablar de lugares, podemos modelar lugares como clase. Podemos modelar transacciones, procesos, hechos o eventos. Sin duda, estas son las clases que van a estar en el corazón del diagrama, de los diagramas de clases que vamos a construir, que son el motor, digamos, del resto del sistema, ¿sí? Entonces, no tenemos que dejar de tener en cuenta la identificación de lo que son las transacciones, o los hechos, o los eventos. Ven ahí, pueden ver reserva, vuelo, accidente, compra, venta, pago, pedido. Todas esas clases, en definitiva, son, dependiendo del dominio, aquellas que son las que generalmente relacionan a otras y son las que hacen al movimiento y a los diferentes eventos que van a suceder en el sistema. Después podemos tener líneas, detalles o ítems de una transacción. Cuando hablamos de ítems de una transacción, ustedes piensen, el ejemplo por ahí más
más claro puede llegar a ser, por ejemplo, un ticket de supermercado que representa una venta, ¿sí? Fíjense ustedes que en el ticket del supermercado tienen información eh, que no se repite en términos de, por ejemplo, la fecha de la transacción, el monto, después tenemos el cajero, el supermercado, la caja, ¿sí? Información que es general. Y después tenemos toda una serie de detalles, de ítems, que son los productos que nosotros llevamos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando ustedes piensan en el ticket del supermercado, seguramente van a tener diferentes líneas, ¿sí? Que representan esos productos. Bueno, cada una de esas líneas, ¿sí? Podrían entenderse como los detalles o ítems de una transacción. No todas las transacciones tienen detalles o ítems, algunas sí, dependerá del dominio, y hay otras que directamente no tienen. Podemos representar como clases documentos, facturas, recibos, contratos, ¿sí? Siempre y cuando los documentos no hayan sido ya representados a través de una clase transaccional. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, hay que ver, porque si nosotros modelamos factura, probablemente factura o pedido o pago estén representando lo mismo. Entonces hay que ver cómo vamos a denominar a esas clases, ¿sí? En términos de el dominio que estamos modelando. Podemos modelar personas o roles que desempeñan esas personas, ¿sí? Cliente, piloto, empleado, pasajero. Podemos modelar contenedores de otras cosas, ¿sí? Y ahí es donde surge generalmente, van a tener almacenes, estanterías, góndolas, relaciones seguramente de agregación o de composición. Vamos a tener catálogos, en donde también generalmente los catálogos están conformados por ítems y se definen relaciones de agregación. Podemos modelar organizaciones, podemos modelar incluso políticas, manuales, reglas, dependerá del dominio que nosotros queramos analizar, ¿sí? Entonces, pensando ya y yendo concretamente al ejercicio, ¿recuerdan el ejercicio del lavado de prendas? Lo tienen a mano, lo han leído, lo han repasado para hoy. Tenían que hacer hace unas clases pasadas los requerimientos, ¿sí? ¿Vamos, gente? ¿Están despiertos? Vamos. Bueno, lo tienen a mano, búsquenlo, a ver qué habían resuelto además, si es que habían hecho algo. Bueno, de este enunciado que hablaba de este servicio de lavado de prendas, donde teníamos todas estas definiciones, incluso teníamos la forma un poco descrita en la que funcionaba, ¿sí? Habíamos identificado una serie de procesos de negocio, ¿sí? Entonces, y de esos procesos de negocio habíamos tomado el proceso crítico, ¿sí? Y sobre ese habíamos trabajado, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros vamos a tomar el proceso crítico, que era realizar el servicio de lavado, entonces lo que yo les voy a preguntar, en definitiva, tiene que ver con que me cuenten, me mencionen ustedes qué clases consideran ustedes que son candidatas para el diagrama de clases. Clases candidatas para el diagrama de clases. Una clase que sea cliente. Ok. ¿Qué más? Ropa, pues sea. Ropa o prenda. Y acá que estamos modelando, la ropa o prenda que trae el cliente, Lorenzo, ¿qué estamos modelando ahí? Sí, la que trae el cliente. O sea, la que está para lavar.
¿Qué más? El producto final, ¿cuál sería? Ok. Vamos, a ver, estas son clases candidatas. Vamos a ver, después analizamos cuando empecemos a construir el diagrama de clase. Anímense a decir sin ningún inconveniente. Pedido me dice Gerardo por ahí en el chat. ¿Qué más? Bueno, Gerardo, ¿algo más? Ok, personal. Dice Iván, ¿algo más? ¿Hasta ahí Puede llegamos? ser que haya una clase hija de cada tipo de ropa o prenda. Clase hija de cada tipo de ropa o prenda. Bueno, ¿Podemos volver un segundo sobre el enunciado, profe? sí, el enunciado. Ahí estamos. Y, nuevamente, ¿ustedes consideran que sí? Digo, el momento es de tirar ahora ideas. Después vamos a analizar. Catálogo de precios. ¿Qué más? Tienen que modelar, recuerden, conceptos del negocio sobre los cuales en principio ustedes van a tener que trabajar con la información de esos conceptos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Algo más? Comprobante. Bueno, Gerardo. ¿De pedido? ¿De cobro? ¿De qué? ¿Cuál comprobante estás leyendo? A ver, comprobante del pedido. ¿No? Ok. Acá, máquina, lavar. Supongo que están leyendo la pantalla, así que les voy a bajar un poquito para que terminen de leer. Empleados, profe. Ok, lo dijeron creo como personal. Bien, ¿algo más? Ahora que lo veo bien, pedido servicio sería lo mismo. No habíamos puesto servicio, Gerardo. Hay que ver, me queda claro qué es pedido, qué sería servicio, ¿cómo lo podrías definir el servicio? ¿Qué es? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
El servicio de lavado. Lo que vos podés pedir, Iván. Si se refiere a eso, puede estar adentro del catálogo de precios. Puede ser, sí. Los distintos métodos para lavar, ok. Sí, sin duda, Lorenzo. Ahí lo vamos a ir charlando. Bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, a ver. Ustedes han mencionado una lista de clases candidatas, ¿sí? Que son en principio las que surgen de la lectura del enunciado. Entonces, hay algunas cuestiones a considerar luego cuando vamos a pasar ya en concreto al diagrama de clases, es qué representa cada uno de esos conceptos que ustedes han identificado. Y por el otro lado, recordar lo siguiente. Incluso lo veíamos cuando veíamos los requerimientos. Hay información que es más información de definición y hay información que tiene que ver más con el manejo de las transacciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos al mismo ejemplo de siempre de, por ejemplo, en la venta de McDonald's, ¿sí? Podemos decir que la información de definición son los productos, los combos, los tipos de hamburguesa, los tipos de gaseosa, los productos que se venden, ¿sí? Podríamos tener incluso, si tuviéramos el empleado que hace la entrega, cuál es la información de esa persona que está haciendo la entrega, y después tenemos información de tipo más transaccional, el pedido, el cobro, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen las marcas de la tarjeta con las cuales trabaja McDonald's, bueno, eso es información de definición que se usa en la transacción. Entonces, en general podemos tener esa información a manejar en un dominio, ¿sí? Más en dominios que son transaccionales. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué representa en el dominio y qué información vamos a modelar? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir pasando estas clases candidatas, ¿sí? A un diagrama de clases, ¿sí? ¿Están viendo ustedes el panel, el Canvas? ¿Sí? Esto es una herramienta de modelado, herramienta Case. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, profe. Ah, bueno, ok. Bien. Entonces, como les decía, una clase la vamos a modelar como un rectángulo con 3 compartimentos. En el compartimento de arriba, el nombre de la clase. Los nombres de las clases se definen en singular. ¿Sí? En singular, recuerden. ¿Sí? Bien. Lo que nos vamos a preguntar es, cliente, ¿qué representa en este dominio esta clase cliente o los objetos cliente que vamos a estar modelando aquí? Una pregunta para ustedes. ¿Qué vamos a modelar ahí? Y todas las personas que lleven prendas a lavar. Bien, las personas que llevan prendas para lavar. Exacto. ¿Y qué vamos a estar modelando en términos de el software? Recuerden que vamos a estar en una clase cliente que va a tener existencia en el sistema que nosotros vamos a construir. Entonces, ¿qué vamos a modelar como atributos de ese cliente? Y bueno, la información que necesitemos en términos de que vamos a guardar, digamos, de ese cliente, ¿sí? Estamos modelando el rol que desempeña una persona cuando trae una prenda a lavar, ¿sí? Que es mi cliente. Bien, ¿y qué vamos a mantener o qué información vamos a tener de ese cliente? Los escucho, los leo. Nombre, apellido,
email. Teléfono, bueno. Domicilio, decís vos, Jesús. Ok, podría ser el domicilio. Por ahí, Valentina dijo las prendas que trajo. Bien, eso es información que ya vamos a ver, Valentina, cómo la vamos a modelar, en el sentido que ahora vamos a modelar la información del cliente. ¿Sí? La información del cliente, como dice acá, dice datos personales del cliente que permitan su identificación. ¿Sí? No menciona mucho más, con lo cual, no, datos personales, podríamos hablar de un nombre y apellido, sin duda, email, teléfono, domicilio. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, en principio lo dejemos ahí. Bueno, ustedes habían mencionado también la ropa o prenda, la que trae el cliente para lavar. ¿Sí? Bien. Y ahora yo les pregunto, si yo modelara acá ropa, ustedes me mencionaron y me dijeron, bueno, en realidad lo que vamos a modelar en la clase de ropa es la ropa que el cliente trae para lavar. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuáles van a ser los objetos de esa clase? Por ejemplo, algún ejemplo, quiero que me den. Y una remera, por ejemplo. Ok, eso es muy general, digamos. ¿Es una prenda en sí misma? Vos decís, una remera va a ser un objeto, es decir, pero ¿es la remera mía o una remera en general? ¿La de que el cliente trae o una remera así como en general? La remera del cliente. La remera del cliente, o sea que vos lo que me estás diciendo es que ahí vas a modelar si él trae una remera blanca o una remera de color con alguna característica, algo de eso. Claro, sí, sí. Ok, bueno. El peso de la ropa. Ok, bueno. Entonces, este objeto, ¿sí? La ropa, ¿qué le podríamos definir como atributos? Piensen en el software, ¿sí? ¿Qué vamos a definir como atributo? Cliente. Ok, ¿qué más? Y puede ser en qué tipo le clasificaron, porque según el tipo, creo que le hacían un tipo de lavado, si no me equivoco. ¿Tienen el ejercicio a mano? Sería bueno que lo tengan ustedes, para yo no tener que estar mostrándolo cada rato, pero decía acá, ¿sí? Que sí había tipos de prenda. ¿A eso te referís? Sí, sí, sí. Bien. En realidad, entonces vos decís, ¿y el tipo de prenda sería un atributo? Sí. Ok. Bien. El tipo de prenda. Bien. ¿Alguien más piensa alguna cosa diferente? El tipo de prenda, ¿sí? Una cuestión, fíjense, cuando yo empiezo a escribir los nombres de los atributos, los nombres de las clases, fíjense que uso una notación específica que se llama camel case, que es empezar con la primera letra minúscula, en este caso, para los atributos, y cada cambio de palabra la primera letra en mayúscula. Si eso es un tipo específico que se establece en la notación que estamos utilizando, que es UML. Entonces,
tienen que respetar esa notación. En el nombre de la clase se comienza con mayúscula, cada cambio de palabra, la primera letra mayúscula. En los atributos y en el comportamiento, lo que cambia es que la primera es en minúscula. ¿Sí? Bien. Ok, el tipo de prenda. Algo más de la ropa que me trae el cliente y ustedes dicen, bueno, en realidad esa ropa la trae el cliente. Ustedes me dicen, en realidad, profe, lo que yo interpreto es, che, tiene que haber una relación ahí. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo modelamos la relación. Bien. ¿Algo más? Bueno. La ropa lavada. ¿Sí? La ropa lavada que lo que estarías diciendo es que esa ropa, ¿sí? En definitiva, pasó por el proceso y tengo que ver de qué manera yo podría decir que esa ropa ha cambiado su estado. ¿Mm? Nos conviene agregarle a esa clase un atributo nuevo, Eso ¿Cómo estaba cuál? pensando. en vez de poner una clase de ropa lavada. Ok, ¿y cuál sería el atributo? Y el estado. Estado. Bueno. Ok. Entonces, estaría. Si está lavado o no está lavado. Bueno, ok. Después me dijeron la clase transaccional, ¿sí? Hacia el pedido. Bueno. Ustedes definen que hay una clase pedido. ¿Y qué tendría esa clase pedido? Como información que vamos a mantener. También apuntaría el cliente. Estaría relacionada con el cliente. Bueno, ¿qué más? Eso yo no son, no, digo solamente que están relacionadas, no digo de qué manera todavía, ¿sí? Guardados los datos de la ropa. Ok, o sea que voy a decir que se relaciona con ropa. Y sí, porque todo pedido tiene ropa que se pide lavar. Bueno, ¿qué más? ¿Información El, propia del pedido? el tipo de pedido. ¿Qué sería tipo de pedido? O sea, porque se podían pedir dos tipos de lavados. No, pero eso depende de la prenda, no del pedido. Supongo que en un pedido puede haber ¿Pero qué es eso? el tipo de lavado que se le aplica a la prenda No, o a porque la ropa. fíjate que ahí la blusa tiene las dos. Claro. U otro, ¿no? Digo, acá hay unos puntos suspensivos, ¿no? Bien, entonces estamos diciendo en realidad que lo que ustedes están mencionando son el tipo de servicio. Ok, Gerardo, en vez de la clase pedido pondría la clase servicio para después poner como atributo tipo servicio. Ok, pero la clase servicio, ¿qué representa para vos, Gerardo? ¿También el pedido que es el cliente? ¿O es otra cosa? Ok, bueno, es una cuestión de nombre, es una cuestión semántica, digamos, en términos de cuál es el nombre que le vamos a poner. Bueno, pero el pedido, olvídense por ahora del tipo. ¿Qué más tendría como información propia el pedido? La fecha. La fecha. ¿Y dónde dice que hay un número de pedido? ¿Lo dice? Bien. Ahí es la pregunta es en el dominio. ¿Existe un número de pedido? ¿Se debe trabajar con un número de pedido? ¿Sí o no? Independientemente de que uno pueda interpretar que habitualmente las transacciones tienen un número, tenemos que estar seguros en ese dominio, porque recuerden que no todo tiene un identificador. Además, no son atributos los que identifican a los objetos, ¿sí?
Recuerden, sí, acá en este caso sí, el pedido tiene un número correlativo, ¿sí? Cada pedido posee un número correlativo. Nuevamente, si tienen a mano el archivo, por favor búsquenlo y vayan leyéndolo, ¿sí? Número pedido. ¿Qué más? No hay que suponer, acá hay que entender lo que me está diciendo el dominio. ¿Qué más? ¿Nada más? Habría que poner, profe, un atributo que sea el servicio que se seleccionó por prenda. Ok, bien. Vamos a resolver eso porque es una de las partes que más nos está quedando y que ustedes particularmente, y que me llama la atención, digamos, no lo mencionaron, digamos, acá, salvo cuando le dicen el catálogo de precios o los servicios de lavado. ¿Cuál es el producto que ustedes ofrecen, gente? En este Servicio de negocio. lavado. ¿Ah? Servicio de lavado. Bien. Fíjense lo que dice acá. Algunas definiciones. Servicio. Es el servicio, al tipo de servicio aplicado a un tipo de prenda. Después tenemos tipos de servicio, que es lo que hablábamos recién. Después tenemos tipos de prenda, ¿sí? Y ese catálogo de precios, como mencionó alguno de ustedes, en definitiva es esta intersección entre el tipo de servicio y el tipo de prenda. Es una intersección en donde me dice, ese tipo de servicio en ese tipo de prenda sale X cantidad de plata, ¿sí? Ese catálogo de precios. Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar, digamos, a lo que les recomiendo, porque si no, como ustedes verán, por ahí se puede complejizar esto del modelado, tiene que ver de decir, bueno, ¿cuál es el producto que yo ofrezco? Bien, ¿cuál es el producto que ustedes ofrecen? ¿Cómo se llama en este dominio? Servicio de lavado. Exactamente. Es esto. Este es el servicio que ofrece. Realizar un tipo de lavado a un tipo de prenda en particular. Ese es el servicio que ofrece, ¿sí? Con lo cual, en realidad, lo que ustedes deberían empezar, digamos, o podríamos identificar, es este servicio, ¿sí? ¿Y cómo voy a definir yo el servicio? ¿Qué dice el enunciado? ¿Cómo se define un servicio? Según su tipo de lavado, que lo nombra como tipo de servicio y el tipo de prenda. Y bueno, a eso Bien, un costo asociado. exactamente. Entonces, yo voy a manejar información de definición de los tipos de prenda y de los tipos de servicios. Yo no puedo recibir un tipo de prenda que no esté en ese listado de tipos de prenda con los que yo trabajo. Ni voy a hacer un tipo de servicio que no esté entre los listados, los que ya existen, ¿sí? Entonces, eso me lleva a pensar en que puedo tener clases, ¿sí?, que tipifican esta información, que son, por un lado, puedo tener tipo de servicio y tipo de prenda, ¿sí? Entonces, el tipo de servicio, ¿qué puede tener? Un nombre. Como atributos, podría tener eventualmente una descripción. Entonces, ¿qué van a decir los objetos de tipo de servicio? Lavado a máquina y una descripción. Lavado a seco y una descripción, ¿sí? Entonces, cada objeto va a tener su propio nombre. Lo mismo nos va a pasar con el tipo de prenda, ¿sí? Bien. Entonces, después ustedes van a decir, en definitiva, fíjense, el servicio está definido en función del tipo de servicio y del tipo de prenda, ¿sí? El servicio se define en función del tipo de servicio y del tipo de prenda, ¿sí? Olvídense por ahora esos nombres que tiene ahí, ¿sí? ¿Y qué le vamos a agregar? ¿Qué tiene como información propia el servicio?
propia. El costo. Muy bien, el costo. Bien, hasta ahí, gente. ¿Cómo van? ¿Les parece eso? ¿Les suena lógico? Esto es algo que, si bien por ahí me habían mencionado tipos de servicio, servicio y catálogo de precio, tiene que ver un poco con eso. Gente, uno solo, dos me están respondiendo. Le estoy preguntando, ¿y qué opinan? Profe, tengo una duda. Sí. Ahí que tenemos que cada pedido va a tener ropa asociada. A su vez, Ujú. el pedido tiene un cliente asociado. ¿Hace falta la relación entre cliente y ropa? ¿No es Ahí, como ahí, ahí, redundante? ahí vamos por ese lado. Ahora enfoquémonos en estas tres clases. No. Ahí después vamos a resolver todo eso, no te preocupes. Servicio, tipo de servicio y tipo de prenda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no tengo mucha respuesta, así que vamos a avanzar. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, ok. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los objetos de esta clase? Y son esto, esa intersección que dice este objeto que me dice lavado seco de blusa 350. Estoy modelando cada uno de estos, ¿sí? De estos casilleros, en definitiva, que hablan de la intersección. Entonces, por ejemplo, yo podría ya decir que el servicio, ¿sí?, conoce o depende de ese tipo de servicio, ¿sí? Entonces, ¿ven? Entonces yo podría modelar esto de la misma manera con el tipo de prenda, porque el servicio se define en función del tipo de servicio y del tipo de prenda. Entonces, y un objeto servicio, ¿con cuántos tipos de servicios se relaciona? Con uno más, me dice. Ok. Un servicio se relaciona con más de un tipo de servicio. No, con uno Si yo, solo. si yo estoy modelando esto, concretamente, estoy modelando esto, se relaciona con uno. Cada uno de estos tiene un solo tipo de servicio, ¿sí? Este se relaciona con la base, este se relaciona con cada uno se relaciona con uno solo, ¿sí? Con un solo tipo de servicio y también con un solo tipo de prenda, ¿sí? Entonces, ese conocimiento entre las dos clases, ¿sí?, lo pueden modelar agregando el nombre del rol. Entonces esto ya representa que está el atributo, si no podrían decir el atributo tipo prenda ¿ven? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo modelo esto, estoy diciendo, lo que dice tipo de prenda es el nombre del atributo, es como decir precio, como decir fecha, como decir número. Dos puntos, y esto digo de qué tipo es. Cuando yo digo tipo de prenda y pongo el nombre de una clase, estoy diciendo que esto hace una referencia a un objeto, como dice la multiplicidad, de otra clase. Entonces lo que estoy estableciendo es una relación de conocimiento. Es lo que yo les planteaba. Cuando un objeto existe, va a tener en este atributo una dirección de memoria donde está este objeto tipo de prenda. El objeto tipo de prenda que corresponde.
¿Se entendió esto? Entonces, ustedes el atributo referencial lo pueden encontrar modelado como el nombre del atributo, dos puntos, el nombre de la clase, o como lo pueden llegar a encontrar así, con el nombre de la relación. Esto está representando, para el caso del tipo de servicio, lo mismo que está escrito acá para tipo de prenda. Entonces, digo, nosotros vamos a utilizar esta forma, ¿sí? Para que quede explícito. Pero si ustedes ven un diagrama de clases que no tiene atributo del tipo referencial y tiene el nombre, es porque esto está representando justamente ese atributo referencial. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, Iván. Excelente. Ahora, ustedes me decían, este es el producto que nosotros vendemos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, nosotros vendemos este objeto servicio, es nuestro producto. Que en este caso en particular no es como el producto del supermercado, que es un ítem solamente, sino que acá tenemos que eso depende a su vez de otras clases, que son el tipo de servicio y el tipo de precio. Bien. Ustedes habían mencionado el pedido. El pedido, fíjense, dice que el pedido va a tener cada servicio y cantidad de prenda que se deja para el servicio y la fecha del pedido, y cada pedido posee un número correlativo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué se debe plantear en base a lo que está aquí expresado? Dice, el pedido se registra con los datos personales del cliente, cada servicio y cantidad de prenda que deja y la fecha. Cada pedido posee un número correlativo. Como eso, yo lo dejo expresado aquí. Puede ser que modifiquemos esto que está hasta el momento, ¿eh? No estoy diciendo que esto esté cerrado. Esto es una construcción que se va a hacer. Le agregamos un atributo a pedido que sea ID del pedido, código de identificación del pedido. Es el número, lo que está acá planteado. Ah, claro, claro. Es el número, ¿sí? Y los datos del cliente están planteados en cliente. Ahora, ¿cómo dejan ustedes dicho que cada servicio y cantidad de prenda que el cliente deja para el servicio? ¿Cómo lo expresamos en este diagrama de clase? ¿Qué les parece? Con una relación múltiple ¿Entre qué y qué? entre el servicio y pedido. Acá. Cuando decís que es múltiple, ¿a qué te referís? No me acuerdo bien de terminología, pero era, creo que una asociación que en vez de tener un 1 tenía Muchos. un asterisco. La multiplicidad es a muchos. Eso. Ok. Ahí estamos. Ahí entendemos. Bueno. Ok. ¿Qué estás planteando vos? Que el pedido va a tener uno o muchos servicios. Claro, sí, porque si hay uno por cada tipo de prenda, Ujú. entonces tiene que haber, o sea, varias prendas, entonces varios servicios. Ok. Entonces, el cliente, yo, Germán Vélez, hago un pedido hoy, 26 de mayo, y yo traigo un acolchado, llevo 5 remeras, 3 camisas y 2 pantalones. Eso es lo que yo voy a modelar aquí, en que el pedido tiene servicio. Sí, bueno, así lo entendí yo. Ok, sí, está bien, Lorenzo. Está perfecto, digamos. Quiero saber qué opinan tus compañeros. Ok, bien. En realidad, digamos, va a ver. Dice,
Cada servicio está perfecto. El tema es cuántas prendas deja para el servicio. A ver, usted dice, bueno, profe, yo digo que en pedido voy a tener la relación a servicio. Ok. Sí, yo tengo la relación a servicio y ustedes me dicen, profe, esta relación va a ser una relación uno a muchos. ¿Sí? Bien. Ok, en ese pedido yo pedí lavado de máquina de mis camisas, lavado a seco de mi acolchado, lavado en máquina de mis pantalones, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿dónde dejo expresado que yo llevé 2 pantalones, 5 remeras, 3 camisas y un acolchado? ¿A dónde? ¿A dónde, Gerardo? ¿En pedido? Acá. Pero eso tampoco, o sea, no tendría que ver con la relación con ropa. Digamos, si Bueno, ropa es un objeto por cada una, ahí se bueno, sabría todos. bueno, ok, Lorenz. El tema es, yo voy a llevar un registro de cada prenda que lleva un cliente. ¿Ustedes han ido a una lavandería? ¿Llevan registro de cada prenda que lleva el cliente? ¿O dicen, me trajo 5 camisas? ¿Cómo es, Lorenzo? Sí, es así como decimos, me trajo 5 camisas. Bien. O sea que yo no voy a tener como objeto cada una de las prendas que me trae el cliente. ¿Sí? Yo no llevo un registro específico, ni siquiera tengo forma, o no tendría forma, digamos, de decir, bueno, me trajo 3 camisas, voy a poner que me trajo una camisa blanca, una camisa amarilla, una camisa azul. ¿Sí? Entonces, no llevan ustedes en este dominio un registro de prendas, de cada una de las prendas del cliente. ¿Me siguen con esa línea de pensamiento? ¿Y Sí, sí. se entiende por qué? Porque en definitiva nosotros no registramos individualmente cada prenda. Lo que yo digo es, me trae 5 camisas para lavar a máquina. ¿Mm? Entonces, esto, ¿sí?, que ustedes modelaban como cada una de las prendas que me trae el cliente, en realidad no aplica en este dominio. ¿Mm? En una clase que en definitiva, ¿sí?, no se justifica en cómo la trabaja este dominio, ¿sí? Yo la voy a dejar ahí abajo, pero en principio para que sepamos que el objeto ropa no sería como tal, o la clase ropa con sus objetos no serían como tal parte de este dominio. Ahora, lo que yo sí necesito es saber cuántas de cada tipo de prenda me trajo el cliente. ¿Y para qué servicio? ¿Cómo hago eso? Acá ustedes me dijeron, bueno, me trajo 3 camisas para un servicio, pero ¿cómo hago yo para tener, porque recuerden que los atributos tienen o tienden a tener un valor único, digamos, ¿cómo hago yo para saber, por ahí que me lo planteó Francisco, pero que también me lo planteó Gerardo, ¿cómo hago yo para saber que trajo, que el 3 es de las camisas, el 2 es de los pantalones y el 5 es de las remeras, por ejemplo? ¿Se entiende la problemática que les planteo? Es decir, Profe, cuando ¿puede yo repetir? digo, No entendí la pregunta. bien, ahí va. Bien, cuando vos decís,
vamos a decir, Germán, ¿sí? Vamos a modelarlo acá. Germán trae para distintos servicios un acolchado para lavado a seco. 3 camisas, 5 remeras, 2 pantalones. Esto es para lavado a seco. Y esto lavado en máquina. ¿Sí? Entonces, hace el pedido el 26 de mayo del 2021. El pedido es el 168947, por algún tipo de codificación que tengan, un número correlativo, ¿sí? El tema es cómo yo dejo expresado, en términos del dominio, que yo estoy llevando 3 camisas para lavado en máquina y llevo 5 remeras para lavado en máquina, entendiendo que en este dominio que ustedes están planteando y en este diagrama de clase, recuerden, ¿cómo hago yo para asociar? Esto sería un atributo que va a tener muchos valores. Va a tener 1, va a tener 3, va a tener 5 y va a tener 2. Va a tener muchos valores, ¿sí? Y lo que se plantea, digamos, es que no, los atributos no deberían ser multivaluados, ¿sí? Salvo que sea un array, salvo que sea... Pero, ¿cómo yo hago para saber que este valor del atributo, ¿sí? 3 corresponde a que yo traje 3 camisas? Y yo replantearía el objeto ropa, que en vez de ser cada una, sino que sea en general, digamos, el tipo y la cantidad, digamos. Bueno, a mí me gusta el planteo, Lorenzo, está bueno, está bueno. Francisco dice, yo lo cambiaría a cantidad de servicio, pero en realidad yo lo que necesito es saber que traje 3 camisas para el mismo servicio. Ya que la clase de servicio incluye el tipo de prenda y el lavado. Sí, acá tengo el tipo de prenda y el tipo de lavado. Exacto. No me queda claro el tema de la cantidad de servicios. Ahí entonces, digo, yo lo que necesito es saber que traje 3 prendas, ¿sí? O 3 tipos de prenda para lavar máquina. Y Lorenzo plantea una alternativa que dice, usemos la clase de ropa que está ahí, media tirada a la basura, ¿sí? Para modelar eso. Bueno, ¿cómo lo voy a modelar yo? Yo voy a modelar otra clase, podrían haber tomado lo mismo, digamos, una cuestión nada más ¿sí? de uso de la herramienta, ¿sí? Entonces, lo que tendrían que modelar es, por ejemplo, esto que yo les decía, ítem pedido. Oh, pucha. Esperen que no veo acá. Ítem pedido. ¿Qué voy a decir en el ítem del pedido? Y en realidad voy a decir que yo pido de tal servicio voy a pedir que lo hagan en tal cantidad de prendas. ¿Sí? Fíjense que lo que yo estoy modelando acá es esto. Fíjense. Que yo traje 5, este 5 es lo que vamos a estar modelando acá.
5 ¿qué? Remeras para lavado de máquina. ¿Dónde tengo yo definido remeras para lavado de máquina? Lo tengo acá. Remeras para lavado de máquina. Entonces lo que yo voy a decir es, traigo 5 para el servicio de remeras a lavar en máquina. Traigo 2 para pantalones para lavar en seco. Traigo 5 remeras para lavado en máquina. Entonces, fíjense que lo que yo hago es decir, ¿cuánto de un servicio estoy pidiendo? ¿Sí? Porque el servicio, y ahí capaz es raro lo que vos me estabas planteando, el servicio me dice qué trae, qué tipo de prenda para qué tipo de servicio. Entonces, la cantidad de prendas que yo traigo para un determinado tipo de servicio. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen hasta ahí? Yo estoy diciendo en esta clase, y esto es como lo que yo les decía, la línea del pedido del supermercado. La línea del pedido del supermercado que dice que ustedes llevan 2 paquetes de arroz. 2 de un producto, en ese caso que es en el super, el paquete de arroz. 2 y el producto, en mi caso, es el servicio. Estoy llevando 2 de un determinado producto, 3 de otro, 5 de otro. ¿Se entiende? Entonces, profe, habría que sacar el servicio y la cantidad de prendas del pedido. Ah, bueno, ahí vamos, sí, Lorenzo, sí. Sí, pero ¿me van siguiendo en la línea de pensamiento? Más allá de Lorenzo, que está atento y que me abre el micrófono. Gracias, Lorenzo, por interactuar conmigo. Tu compañero pregunta, ¿se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ok. Bueno. Entonces, dice Lorenzo, ya se me estaba adelantando, sí hay que sacar cantidad de prendas y servicio de acá. Estamos de acuerdo. Estos no van a ser atributos del pedido. ¿Qué va a tener el pedido entonces, Lorenzo? Así, con eso estaría. Bueno, pero Y ¿cómo también, o sea, relaciona ahora las clases? con una relación a ítem y de Ok. ítem a servicio. Ok, y de ítem a servicio. Ok. Esto va a ser, perdón, voy a borrar. Yo ya las voy a ir haciendo. Va a tener cada ítem del pedido tiene un servicio asociado. Uno y solo uno. ¿Sí? Uno y solo uno. Porque lo que yo estoy diciendo es que cada ítem va a decir qué servicio. Remera, lavado de máquinas. Fíjense que cada uno de estos es un ítem del pedido. Y lo que estoy yo diciendo es el servicio. Defino cuántos de ese servicio quiero. Entonces está asociado a un objeto. ¿Sí? Cada ítem está asociado a un objeto servicio. Y la relación entre pedido y ítem pedido es una relación de agregación. Más específicamente debería ser una composición del tipo uno muchos. ¿Por qué? Porque un pedido va a tener muchos ítems. ¿Mm? Ahora, pregunta. Pedido tiene fecha, número, tiene lo que yo pido, y lo que yo pido está definido en servicio, tipo de servicio y tipo de prenda. Ustedes me habían dicho, profe, una de las cosas que queremos modelar es si la ropa está lavada, por ejemplo. ¿Dónde? ¿Dónde modelarían si la ropa fue lavada? Podría ser un atributo de pedido para el estado en que se encuentra. Ok. Bien, es una alternativa, Lorenzo. ¿Alguna otra? O Andrés, no sé quién estaba. No, era Lorenzo. Ah. También podría ser en el ítem pedido.
O sea, supone que Bien. dentro del mismo pedido podés tener prendas que se lavan y prendas que no. Muy bien. Exacto, Andrés. Lorenzo, la solución que plantea Andrés es más óptima porque lo que te permite es decir, ese ítem del pedido, ¿sí? En definitiva. Che, pude lavar el acolchado, pude lavar las camisas, pude lavar la remera, pero el pantalón tuve un problema, por alguna razón. Entonces, lo que te plantea Andrés es en definitiva, ¿sí? Lo que plantea Andrés es en definitiva decir, bueno, che, en realidad lo que puedo o no puedo hacer el servicio es a cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces, el estado, ¿sí? O si fue lavado o no, estaría en el ítem. ¿Vamos? Bien, muy bueno, muy bueno. Bueno, si vamos a analizar un poquito el caso de estudio, dice, el pedido se registra con los datos, ¿sí? Existe una persona responsable de interactuar con los clientes, esta persona quien informa al cliente sobre el precio de cada servicio. El precio total del pedido determina la fecha posible de entrega en base a la carga de trabajo. De esta oración, no de todo el párrafo, de esta oración que dice, esta persona quien informa al cliente el precio total del pedido y determina la fecha posible. ¿Cómo lo represento o qué llevo de eso al diagrama de clases? Lo único que nos estaría faltando ahí sería el precio total, pero no sé si nos tocaría agregar un precio total como atributo del pedido, o un precio total por ítem y después en el pedido, o se asume que lo vas a tener disponible por tener la relación con servicio directo. Bien, asumir no vamos a asumir nada, tenemos que escribir para que pueda hacerse o para lo que nosotros necesitemos hay que escribir, digamos, ya sea o atributo o comportamiento. ¿Eh? Bueno, por un lado, ¿es lo único que nos falta, Andrés? El No, precio también está la total. fecha posible de entrega. Ah, bien. La fecha posible de entrega. La fecha posible de entrega es un atributo que lo vamos a definir en el pedido, porque es la misma fecha para todo el pedido. No estamos diciendo, bueno, un día te voy a entregar, ¿sí? Esto te lo voy a entregar, lo que estamos diciendo es, Germán, vos viniste y me hiciste pedido, fecha posible de entrega de todo el pedido, ¿sí? Es el 29 de mayo. ¿Sí? Ahora, el tema es el monto total. Bien, ¿y cómo es el monto total? ¿Cómo podemos hacerlo el Lo monto agregamos total? como atributo en el pedido y después cuando hagamos el comportamiento que vaya sumando los servicios con cantidad de prendas con el precio. Ok, bien. Hablemos de comportamiento entonces. Lorenzo tiró ahí un... Profe, hablemos de comportamiento. Bueno, vamos a hablar de comportamiento. Monto total como atributo. Ok, es una posibilidad, es válido, ¿sí? Sin embargo, el monto total es algo que se debería poder calcular, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que ese monto, en definitiva, ese monto total es la sumatoria de todos los precios de los ítems que yo tengo en ese pedido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto básicamente? Y bueno, yo tengo que decir que yo digo, un acolchado, entonces, ¿cuánto vale este ítem? El precio de este ítem es 1 por el precio del acolchado, que no me acuerdo, 580. ¿Sí? Después esto es 3 por el valor de lavado a máquina de carnes. ¿Sí? Entonces, y esto es lo mismo, digamos. Esto es 5 por algo, un valor X, y esto es 2 por un valor X. ¿Sí? Entonces,
Aquí es cuando empezamos a hablar de comportamiento, es que sin duda vamos a empezar a hablar de las necesidades de que los objetos de diferentes clases colaboren entre sí. Porque si yo necesito obtener el monto total es algo que va a resolver ¿quién? Dijimos, lo va a resolver el pedido, pero en colaboración con objetos ¿de qué clase? Con el ítem de pedido. Muy bien, del ítem del pedido. En donde el ítem del pedido va a tomar el valor de su atributo cantidad y lo va a multiplicar por el precio del valor de ese servicio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es que aquí los objetos empiezan a colaborar. ¿Sí? Hay una cuestión que yo les voy a indicar ahora, digamos que es una cuestión de consistencia, digamos, en términos del negocio. El valor del servicio, ¿sí? Ustedes lo tienen que definir en el ítem del pedido, más allá que este sea el valor que se ofrece. ¿Y esto por qué les va a pasar? Digamos, porque aquí tienen el valor en el momento que ustedes lo ofrecen, ¿sí? Y este es el valor al momento de la venta, o al momento del servicio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ustedes hoy 26 de mayo vinieron y el precio del acolchado salía a 580. Bueno, ok, acá dejo registrado cuánto me salió ese servicio en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, volver a calcular el monto total para hacer un reporte de acá a 3 meses, quizá el precio cambió. ¿Sí? El precio del servicio cambió, pero el precio del cual yo lo cobré sigue siendo 580. Entonces, esto que se mantiene aquí es el precio al momento en que se vendió ese servicio o ese producto. Y el que se modela acá, es el precio variable, el que yo voy actualizando, ¿sí? Con el paso del tiempo. Entonces, eso, salvo que ustedes cuenten con una clase que modele la vigencia de los precios, que es otra forma de modelar, esto tiene que estar modelado así, ¿sí? El precio del servicio en el ítem del pedido, ¿sí? Que es el precio que se cobró al momento específico o que se acordó al momento del pedido. ¿Sí? Bien. Entonces, déjenme ver una cosita acá. Bueno, acá esto es una representación, ¿sí? Un poco, fíjense. Cómo calcular el total del pedido, un poco más gráfico, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, yo tengo un pedido, ¿sí? En donde tengo que el total es la sumatoria de los subtotales de cada ítem. Entonces, si yo le digo a pedido calcular total, él no lo va a poder resolver solo, ¿sí? Él no puede obtener esta información. Entonces, ¿qué hace el pedido? Bueno, un pedido X, cualquiera sea, en este caso del año pasado, por ejemplo, dice, número 258, dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, le voy a pedir al detalle de pedido, ¿sí? A uno de mis detalles, a los que tengo asociados, calcular subtotal. Este calcular subtotal, que es un comportamiento de detalle de pedido, por eso es algo que yo le puedo pedir al detalle de pedido, dice cantidad 1, precio unitario, y me dice qué servicio. Entonces, ¿qué va a hacer el detalle de pedido? Para obtener el subtotal va a multiplicar la cantidad por el precio unitario. En definitiva, ¿qué le va a dar como subtotal? 380. ¿Qué va a seguir haciendo el pedido? Y bueno, hasta ahora ya tengo que mi total es 380. ¿Cómo sigo? Bueno, tengo otro detalle asociado. Ok, entonces digo, voy al otro objeto de detalle y le pido calcular subtotal. Y dice que son 3 a un precio unitario de 110, lo cual me da 330. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, el precio total no es ya 380, sino 710, la sumatoria de estos dos.
y considero que tiene uno más, ¿sí? A un precio de 150 el servicio por una cantidad de 1. ¿Sí? Entonces, ese monto total termina siendo 860. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que estamos modelando es justamente el comportamiento y cómo colaboran diferentes objetos, en este caso un objeto pedido y sus objetos asociados de talla de pedido, en este caso para calcular el total. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Lo único que me quedó una duda con el caso nuestro, porque Sí. más abajo después dice que cuando se va a lavar se analiza, digamos, por prenda unitaria si se puede lavar o no, y si no se puede lavar, no se lava y, Ujú. y después no se cobra. ¿Eso en qué momento, digamos, cómo representamos eso si nosotros estamos trabajando como con las tres remeras juntas? ¿En qué momento hacemos esa distinción Bien. remera por remera? Ahí lo analizamos. Agrego ese comportamiento que estábamos mencionando primero. Vamos a poner acá, calcular total. Y esto sería calcular subtotal. Bien, me dice, esto sería el cálculo del precio total que estamos haciendo acá, ¿no? El precio total del pedido original. ¿Sí? Ahora, su compañero me dice, ¿cómo hacemos para decir en realidad cuál es lo que yo tengo que cobrar? Porque puede haber pasado que por alguna razón no se haya lavado. Bien, entonces, ¿qué tendría que indicar y cuál es el comportamiento que yo tendría que definir para poder resolver eso? ¿Qué información me está primero faltando para poder resolver esto? Yo quiero saber cuánto tengo que cobrar y resulta que, vamos de nuevo acá al ejemplo. ¿Sí? Resulta que el acolchado, lavado, ok. ¿Sí? De las camisas, lavado, ok. De estas, lavado, ok. Pero de esto, por ejemplo, un pantalón no se pudo limpiar. ¿Cómo hago? Para poder calcular el precio total de este servicio. Podríamos utilizar la clase ropa esa que habían dicho antes de forma individual o crear una clase de estado en la cual tratemos las prendas individualmente. Yo no tengo, no es mi intención llevar un registro individual de las prendas en este dominio. De hecho, no está ni siquiera planteado. ¿Cómo podría decir yo que dejé dos pantalones, uno lo lavé y el otro no? ¿Se imaginan? En el estado del ítem pedido. Pero el Estado, ¿qué me dice? El Estado me va a decir si está lavado o no está lavado esa cantidad de prendas, nada más. Pues Bueno, yo pero acá puede tengo ser un... una tupla de la primera es la cantidad que se puede lavar y la segunda la cantidad que no se puede. Ok, más que una tupla, ¿cómo lo deberíamos definir? Como O dos bueno, pueden atributos por Dos ser separado. como dos atributos. dos atributos, sí, sí. Uno, cantidad de prendas lavadas y la otra cantidad de prendas rechazadas o que No, no se en puede lavar. realidad el rechazada es un cálculo, ¿sí? Yo podría saber si yo tengo cantidad de prendas y cantidad de prendas lavadas, ¿sí? Si esto es la cantidad de prendas, puede ser a lavar, lo vamos a poner. Y estas son la cantidad de prendas lavadas, ¿sí? Yo podría hacer un cálculo, Lorenzo, lo que me planteaba ahí, calcular cantidad prendas no lavadas. En realidad es una resta, ¿sí?
Yo puedo decir, bueno, si yo dejé lavar 2 y lavé 1, entonces la cantidad de prendas no lavadas es 1, ¿sí? En definitiva es eso. Ok, pero ¿cómo haría, según lo que planteaba uno de sus compañeros, para calcular el monto a cobrar? ¿Cambia algo? ¿Tengo que hacer algo más? En el cálculo del total solo habría que tener en cuenta la cantidad de prendas lavadas. Bien, ok. Lo que planteamos acá es que cuando calculemos el subtotal, podemos tener un calcular subtotal y podríamos agregar, si se quisiera, un calcular subtotal prendas lavadas. ¿Sí? Podríamos decir, en realidad, podríamos decir, este comportamiento me calcula el subtotal original, ¿sí? El que hace cantidad de prendas a lavar por precio. Y este subtotal de prendas lavadas es la cantidad de prendas lavadas por el precio, ¿sí? O podríamos decir, en realidad, hay otras formas de plantearlo, ¿no? Digo, pero calcular subtotal solamente va a considerar la cantidad de prendas lavadas y que este valor se actualiza en el momento en que efectivamente se realiza el lavado. Bueno, hay diferentes formas de resolverlo eso, ¿sí? Esta no es la única, pero sí, como planteaba su compañero, hay que tener en cuenta el hecho de que yo tengo que poder calcular el valor del pedido al momento del cobro, considerando que puede haber prendas que no hayan sido lavadas. Y eso nosotros lo estamos haciendo, digamos, calcular total inicial o del pedido, y podríamos tener calcular monto a cobrar, que es el monto en función de lo que ya está lavado efectivamente. ¿Sí? ¿Resolví la duda? ¿Andrés era? No, profe, era yo y ahora sí. Bueno, Me quedó Juanita, claro. ahí está. ¿Resolví? Sí, sí. ¿Sí? Más o menos se entendió. Bien. Entonces, esto, fíjense, es lo que me va permitiendo y lo que la información que yo tengo que ir agregando justamente para resolver estas situaciones que se plantean en el dominio. Por ejemplo, bueno, dice, esto ya lo habíamos resuelto, el precio total, la fecha posible de entrega. Fíjense que el sistema no calcula la fecha, sino simplemente es un valor que se va a definir para el pedido. El pedido se registra con los datos personales del cliente, ¿ok? Al cliente se le entrega un comprobante con la información del pedido que se le será solicitado al momento de retirar sus prendas. Y esto ustedes lo habían planteado, de hecho, algunos de ustedes habían mencionado que podíamos tener el comprobante del pedido como una clase. Pregunta. Ahora, habiendo ya hecho un poco de modelado, ¿lo vamos a modelar el comprobante del pedido no como una clase? ¿Qué les parece? Yo no lo modelaría porque es un documento que se hace con datos que ya tenés en clases. De última te haría Ujú. falta como una Bien. función, Ujú. un comportamiento, no sabía palabra, que te emite el comprobante. Ok. Ok. Lo que plantea entonces Andrés es, dice, en realidad, fíjense que el comprobante de pedido es simplemente un elemento, un papel o lo que sea, digamos, puede ser digital también, pero en definitiva recolecta información que yo tengo en clases. ¿Qué clases? Y bueno, recolecta un poco la información del cliente, va a recolectar alguna información del pedido, algunos de los valores de los atributos del pedido, algo del ítem, algo del servicio, ¿sí? Y con esa información yo puedo generar la salida de información comprobante.
¿Mm? Es como decir, lo mismo, vamos a ver si yo tuviera, por ejemplo, el caso de, como les digo, el pedido del supermercado. Y yo voy a tener el pedido, el ítem del pedido, el producto. Y si yo ya tengo pedido, no voy a tener probablemente una clase ticket, porque ya lo estoy modelando en el pedido. Entonces, es una cuestión a veces del nombre y qué están representando. El comprobante del pedido en realidad es recolectar datos, ¿sí? Que están en diferentes atributos modelados en esta clase. El tema del comportamiento asociado a imprimir, generar, comprobante o algo por el estilo, no se lo vamos a definir en la clase pedido por ahora, ¿sí? La clase pedido se va a ocupar de resolver el comportamiento propio de que tenga relaciones con otras clases, pero no en términos de generar una salida de información. ¿Sí? No vamos a poner y no vamos a ver en principio en nuestros diagramas de clases de dominio comportamientos del tipo generar, emitir, imprimir, ni nada por el estilo. ¿Sí? Porque estas clases, ¿sí? No se ocupan, porque lo que estamos diciéndole son clases que tratamos de modelar lo que sucede en el dominio. ¿Sí? Y en ese dominio, digamos, independientemente si bien es necesario el comprobante, no es que el pedido va a generar la información de ese comprobante como tal. ¿Sí? Entonces, por ahora, tomen un poco esa definición. No van a encontrar responsabilidad de tipo generar, emitir, imprimir o algo por el estilo en estas clases que vamos a ver. Esas son clases que van a surgir más adelante cuando hagamos análisis más detallados de los sistemas. ¿Sí? Bien. Volvamos al caso. Dice, al cliente se le entrega, bueno, dice, el cobro se realiza cuando el cliente se presenta a retirar sus prendas limpias. Solo se acepta pago contado. ¿Sí? Si el cliente no se presenta en el lapso de 90 días a partir de la fecha, la empresa puede disponer de las mismas para su donación. Ok. El cobro, dice que hay que cobrarlo. ¿Cómo hacemos? Hay información que está faltando, hay comportamiento, hay algo que tengo que agregar clases. ¿Qué plantean? En principio, el cálculo del total ya lo tenemos. ¿Sí? Ya sabemos cuánto vamos a cobrar. ¿Sí? ¿Qué nos estaría faltando? Las formas de cobro. ¿Hace falta que yo tenga una clase forma de cobro? En este caso no, porque solamente estamos considerando cobro contado. ¿Sí? Ahora, sí podríamos tener un comportamiento en pedido que diga cobrar por registrar cobro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para poder decir que ese pedido ya lo cobre, ¿sí? Con un monto X. ¿Y qué le voy a asociar a ese pedido? Probablemente el número de ticket que está planteado, que dice que cuando se efectúe el cobro se le entrega un ticket que cumple con la reglamentación vigente. ¿Sí? Ahora, ¿esta era la única forma? Y no. Probablemente alguien podría haber modelado una clase cobro. ¿Sí? En donde podría haberla asociado, esta es una opción, es una variante, ¿sí? Donde alguien podría haberla asociado de esta manera, ¿sí? Yo lo voy a modelar. Vamos a agregar acá. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces esto es opcional, ¿sí? Entonces podría tener acá
el número de ticket, el monto total, y podría tener una fecha de cobro. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo podría tener este cobro como una clase en donde modelo información del cobro. En este caso, ¿qué? El número de ticket que genere, el monto total y la fecha de cobro. ¿Sí? En ese caso, este número de ticket, la fecha de entrega o la fecha de cobro, ¿sí? Lo vamos a poner el mismo nombre, porque en definitiva es lo mismo, ¿sí? Y el monto total, esta información pasaría a esta clase. ¿Sí? Estas son variantes. Y esta relación sería de la multiplicidad en este caso, si yo modelara cobro, ¿de qué tipo sería? ¿De qué tipo no? ¿Qué valor tendría? Valor 1 porque es un pedido. Ok, el pedido cuando yo lo creo, ¿siempre va a tener, Juan, va a tener un cobro? Eh, Cuando lo creas, no, cuando lo cerrás, digamos, antes de cuando Bien. terminas de Entonces, completar. ¿un pedido tiene siempre un cobro? No, la respuesta es no, me dijiste, Juan. Bien. ¿Cuántos va a tener al inicio? Cuando yo lo creo el pedido, ¿cuántos cobros va a tener, Juan? 0 y la otra 1 si se puede concretar. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo necesito representar. Desde que nace, desde que se crea el pedido, ese pedido todavía no tiene un cobro asociado. Luego, cuando vengo y actualizo el cobro, ahí es que le asocio en ese caso ese objeto cobro. Lo creo al objeto cobro. Entonces, ustedes tienen que pensar la multiplicidad a lo largo, a lo largo de la vida del objeto. Entonces, un pedido desde el momento en que se crea, ¿tiene cobro? No. Entonces tiene 0 cobro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, recuerden, acá me está faltando, o si fuera el caso, ¿sí? Desde que el momento que se crea el pedido, este valor, esta referencia, es una referencia a un null. Es una referencia a un objeto, es decir, a la nada en términos de que no tiene un objeto asociado. No hay una posición de memoria asociada. ¿Sí? Ítems. El tipo ítem. Si tuviese solo un 1 en la relación esa, cuando lo definas sí o sí tiene que haber un objeto asociado. Sí. ¿Qué es lo que me pasa con el ítem? ¿Qué es lo que me pasa acá? Cuando yo creo el pedido, sí o sí le tengo que asociar un ítem. Ese objeto se va a crear probablemente, en este caso, porque se cree en el mismo momento que el pedido. Y en este caso, este es distinto. El ítem pedido tiene un servicio porque cuando yo lo creo ya, existe de antemano. Entonces se lo puedo asociar. ¿Sí? Bueno. Ahora, sí. Creo que nos está faltando el atributo del tipo de servicio en el servicio. Pues tenemos el de tipo de prenda, Sí, el del precio. sí, No sé. señor. Absolutamente. Sí, sí. Bien. Sí, nos falta cliente y nos faltan muchas cosas. Digo, pero bueno, la idea es poder ir planteando por ahí un poco cómo pensar estas clases, ¿no? En un dominio. Nosotros dijimos que había métodos o comportamiento del tipo selector, ¿sí? Ese comportamiento del tipo selector. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Modificador, iterador, selector, creador, destructor.
Bueno, me parece que no, o sea, bueno. El comportamiento selector tenía que ver con obtener los valores de los atributos. ¿Sí? En definitiva, cuando tenemos un comportamiento selector, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a tener, por ejemplo, en pedido, un comportamiento que sea mostrar pedido. ¿Sí? Y seguramente en ítem podrán tener un comportamiento mostrar ítem pedido. ¿Sí? Y después, en definitiva, ¿sí? Cuando nosotros... Uy, entonces va muy chiquito. En definitiva, lo que íbamos a tener en cada clase es por cada atributo teníamos un método que le asigna el valor y un método que le permite mostrar el valor de ese atributo. ¿Sí? Esos son los que se conocen como los métodos de seteo. ¿Sí? Métodos de seteo son los get, x y set x. ¿Sí? Donde x es un atributo de la clase. Entonces, yo lo que voy a tener por cada atributo es un get que me devuelve el valor del atributo y un set que le asigna el valor al atributo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, el tipo de servicio podría tener un get nombre, un set nombre, un get descripción y un set descripción. ¿Qué pasa? Imagínense que si yo tengo que ponerme a escribir esto por cada una de las clases, esto en definitiva se me llena de métodos get y set, que en definitiva son siempre lo mismo. Es obtener el valor de un atributo o asignar el valor a un atributo. Entonces, lo que se hace en estos casos, una cuestión de convención y que nosotros lo vamos a utilizar como una forma, vamos a decir, los métodos de seteo están definidos en clase tipo de servicio, son extensibles al resto de las clases. Entonces, lo que hacemos es una pequeña nota, un pequeño comentario en el diagrama donde decimos, bueno, los métodos de seteo los defino en una sola clase y en definitiva eso sirve para todo el modelo. No nos vamos a poner a escribir los métodos de seteo para todas las clases que vamos a construir. ¿Sí? Entonces, esos son los métodos de seteo. Uno de ellos son métodos en definitiva selectores y después están los modificadores. ¿Sí? Después vamos a tener métodos iteradores. Por ejemplo, el calcular total son métodos iteradores. ¿Por qué? Porque trabajan sobre, por ejemplo, los ítems de pedido. ¿Sí? Tienen, acá ustedes imagínense que ustedes tienen un array de ítems y donde el pedido los va recorriendo, en este caso, para pedirle algún tipo de información. ¿Sí? Bien, después tenemos métodos creadores. ¿Sí? Por ejemplo, en cada clase vamos a tener el método de creación, que en definitiva después se va a modelar. Esto lo tiene que tener cada una. Se escribe específicamente en cada clase. ¿Sí? No usen ninguna nota ni nada. Escriben el método, que después van a ser los métodos constructores. ¿Sí? Que son esos métodos particulares que nos permiten crear el objeto particularmente. Y por ejemplo, si yo lo menciono acá, y esto se los muestro porque yo lo tengo modelado aquí. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Bueno, la creación del pedido. Yo le digo crear y le paso como información en ese método crear, paso el número, la fecha posible de entrega, bueno, objeto de la clase de estado si es que lo tuviéramos, ítems del pedido. Todos los servicios, qué cantidad y qué precio unitario para cada uno de los servicios. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, al momento de crear, se crea el objeto
Entonces yo voy diciendo a través de diferentes métodos de seteo, digo, bueno, el número va a tener este valor, la fecha del pedido va a tener este valor, la fecha posible de la entrega va a tener este valor, el estado va a tener este valor. ¿Sí? Pero fíjense que me estoy quedando solamente con el objeto pedido, lo que me está faltando es crear, ¿sí?, el detalle. ¿Cómo creo el detalle? Y bueno, pedido, una vez que se crea, va a decir, bueno, yo voy a invocar al constructor, al método que crea el detalle de pedido, y en eso le voy a pasar, ¿sí?, servicio, cantidad y precio unitario. ¿Para qué? Para que diga, bueno, la cantidad la seteo, el precio unitario lo seteo y el servicio es un objeto. Entonces, lo que hago es tener la referencia al servicio. ¿Sí? Yo le paso el objeto que necesito referenciar. Fíjense justamente lo que yo les decía en términos de el diagrama de clases, ¿sí?, que nosotros teníamos y que teníamos, bueno, el pedido tiene uno o muchos ítems. ¿Esto por qué se da este uno? Porque se crean en el mismo momento. El pedido crea los ítems, entonces va a tener uno, porque en el momento de su creación se ocupa de crear los ítems. Ahora, ¿por qué acá ítem tiene un servicio? Porque cuando yo lo creo al ítem, le paso ya un objeto que existe de la clase servicio. ¿Sí? Bueno. Y así, el pedido va a ir creando los detalles. ¿Mm? Entonces, de esa manera es como se produce este comportamiento en particular que tiene que ver con inicializar o crear un objeto pedido o lo que sea, ¿sí? Bien, yo les había puesto acá calcular el total y ese ya lo había puesto. Bueno. Ok. ¿Hasta acá estamos? Todavía nos falta, ¿eh? Falta modelar para este dominio, por ejemplo. Sí, hasta acá estamos. Ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno. De esto que ustedes habían planteado inicialmente, dijimos, cliente ya está, ropa ya está, ropa lavada ya la contemplamos, pedido ya está, forma de cobro dijimos, no es necesario, la forma de cobro es una sola. Si fuera que existe más de una, sí, sin duda, probablemente surge una clase de forma de cobro. Personal o empleado puede estar, yo, digamos, no vamos a llegar a completar el modelo, podría estar, no está exigido en el dominio que se diga quién hace qué, simplemente menciona roles, pero podrían mencionar o podrían definir una clase de empleado y estaría correcto, ¿sí? Bueno, las clases para tipo de ropa o prenda, que no son clases hija, en definitiva lo hemos modelado como objetos de una clase, esto también está. El catálogo de precios ya lo hemos modelado, el catálogo de precios en definitiva son todos los objetos de la clase servicio. El comprobante de pedido ya lo mencionamos, los servicios de lavado está. La máquina de lavadora. Vamos a registrar información de las máquinas o de en qué máquina lavé qué cosa en este dominio. ¿Hay necesidad de eso? No, profe. Exacto. No es necesario, con lo cual no justificaría, ¿sí?, incluir una clase máquina lavada. Ahora, si fuera otro el caso en donde yo digo, bueno, yo voy a decir ese ítem del pedido o ese pedido, en qué máquina lo lavé,
qué máquina utilicé, porque quiero ver las horas de uso de las máquinas o demás, podría ser, pero no es el caso, ¿sí? Por eso nosotros no lo vamos a modelar y en eso acostúmbrense a acotarse al dominio que está el informe. Ok. ¿Hay manejos de estados en este ejercicio? ¿Se manejan diferentes estados en los objetos de las clases? ¿Qué piensan? Sí, por ejemplo, cuando cambia el estado de la prenda, Bien, del por ítem. ejemplo. Bien. Ahí lo que Lorenzo plantea dice, acá cambia el estado, acá tenemos un atributo de estado y dice, bueno, los ítems del pedido cambian de estar sin lavar a estar lavados o podría ser alguno con algún inconveniente. ¿Mm? Entonces, o por ejemplo, podríamos no tener el atributo estado y solamente tener cantidad de prendas lavadas, ¿sí? Asumiendo que cuando esto tenga un valor es porque el ítem del pedido ha podido ser, ¿sí?, lavado. Podría tener ningún valor y después podría tener o 0 porque no puede lavar ninguno, o 1 o el valor que sea, ¿sí? Profe, Entonces, desde lo sí. teórico, el estado, o sea, no es el atributo de estado, sino que es como Mm, el conjunto de exacto, valores en un momento, ¿o no? exacto. O sea que cada vez Sí. que modifiquemos un valor de lo que sea, estamos cambiando de estado. Absolutamente. Muy bien, Andrés. Así es. Sí. Cada vez que cambiemos un valor, ¿sí?, vamos a estar cambiando el estado del objeto. Ahora, sin duda, lo que nosotros nos vamos a focalizar, digamos, es en aquellos estados generalmente que tienen que ver con las transacciones, que tienen justamente que ver con esto que van cambiando diferentes valores en sus atributos que representan diferentes situaciones, ¿sí?, en términos del estado del objeto. Entonces, por ejemplo, el ítem del pedido puede estar no lavado o lavado, ¿sí? Yo podría cambiar el estado, el valor de este estado, y podría estar de un estado no lavado a un estado lavado, ¿sí? O como les decía, podría ser que lo modele a través de otro. Ahora, ese cambio de estado tiene que estar acompañado de algún comportamiento, ¿sí? No hay un cambio de estado si no se produce un comportamiento que provoque ese cambio de estado. Entonces, por ejemplo, en ítem pedido yo debería tener un comportamiento que sea registrar lavado de prendas, ¿sí? Ese registrar lavado de prendas o resultado de lavado de prendas, como ustedes quieran, es un comportamiento del ítem que en algún momento yo le digo, bueno, ok, ¿qué pasó? ¿Lavé, no lavé? ¿Le doy valor a la cantidad de prendas lavadas? ¿Sí? Entonces, es algo que modifica el estado del objeto y que está asociado sin duda a un comportamiento. ¿En qué otro caso podemos hablar de que hay un cambio de estado en el pedido? ¿Sí? ¿Cuáles serían los estados del pedido que podríamos pensar aquí? Cuando lo definimos, Sí. a medida que le vamos agregando ítems Ujú. y cuando lo cobramos. A medida que le vamos agregando ítems, ¿dijiste? Sí, Ok. Eso se produce en el momento de la creación, por lo que vimos, ¿no? Digo, cuando se sí, crea el sí. pedido, se crean los ítems de ese pedido. Con lo cual, digamos, eso se produce en el mismo momento de la creación y ambos están en el estado generado, pendiente, uno quiera, ¿no? En el momento, pero sí dijiste, Andrés, en el momento del cobro, por ejemplo, ¿sí? En el momento del cobro, ¿sí?, se produce una modificación, ya sea que le agrego la fecha de cobro y el número de ticket, o que le agrego la referencia, ¿sí? Recuerden que esto es una variante, y para ello yo tengo que tener
un comportamiento asociado que es cobrar. Este cobrar lo que va a hacer es que cuando yo le llegue este momento y dispare este comportamiento, le va a asignar un valor a fecha de cobro, un valor a número de ticket, ¿sí? Entonces, yo después puedo saber y puedo incluso preguntarle a pedido, ¿estoy cobrado? Me podría preguntar, ¿sí? Y esto me va a devolver, si ustedes quisieran verlo ya en términos de la programación, un valor booleano. Un segundito. Esto me podría devolver un booleano en donde, ¿cuándo me va a devolver verdadero? Cuando tenga fecha de cobro, por ejemplo, y me va a devolver falso si la fecha de cobro está vacía. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener un comportamiento asociado al cambio y también puedo tener un comportamiento que me permita consultar, ¿sí?, por el estado de ese objeto. En este caso, que sean estados relevantes, ¿sí? Esto que tiene que ver con diferentes momentos específicos en la vida del objeto, ¿sí? Está generado, está cobrado, está lavado, está finalizado, ¿sí? Ok. Bueno, después nos resta, obviamente, por ejemplo, el cliente podría tener pedidos, ¿sí? Entonces podríamos mencionarlo que el cliente conoce pedido. Si el cliente conoce pedido, por ejemplo, esto haría que, si esto es cliente y esto es pedido, esto es no navegable, ¿sí? El cliente, por ejemplo, podría, ¿sí?, contar pedidos. El cliente podría ver pedidos finalizados. Podría calcular el total factura o cobrado, ¿sí?, al cliente. Digo, estos no son comportamientos que surjan propios del dominio, simplemente los estoy mencionando como ejemplos de, a partir de un cliente podría iterar y podría acceder a los diferentes pedidos, podría contarlos, podría ver cuál es el total, podría ver cuál es el estado de esos pedidos. Entonces, el cliente itera sobre los pedidos, ¿sí? Y eso, en definitiva, va a responder ese sentido de la navegabilidad y demás, algo que vamos a ver en la próxima clase, que son los patrones de dominio, ¿sí? Los patrones de dominio que tienen que ver, o que nos ayudan a identificar clases y relaciones, ¿sí? Bueno, como para ir terminando la clase de hoy, ¿sí?, identificamos, recuerden, identificamos clases, después los atributos, ¿sí?, las características o propiedades que son de la clase, que son propios, y además los atributos que surgen en función de la relación entre clases, ¿sí? Son atributos de referencia, vínculos físicos, ¿se acuerdan? Es decir, cuando nosotros estábamos estableciendo que pedido tiene una referencia, un atributo a ítem pedido, que ítem lo tiene a ese servicio, que servicio lo tiene a tipo de prenda, tipo de servicio, ¿sí? Entonces, no solamente los propios como tal, sino esos que van surgiendo de poder ir entendiendo el modelo y las relaciones entre las clases. Luego, ya hablamos de las relaciones que podrían llegar a modelar. Recuerden que las que vamos a modelar son estas 4: generalización, asociación o composición, agregación, dependencia no por el momento. Y cuando hablamos de las responsabilidades, esto es el comportamiento, ¿sí? El comportamiento o las responsabilidades tienen que ver con dos cosas, con el hacer y con el conocer. El objeto puede hacer algo él mismo,
¿sí? Puede iniciar una acción en otros objetos y coordinar y controlar actividades en otros objetos, ¿sí? Y las responsabilidades conocer, que tienen que ver con conocer sus datos encapsulados, es decir, poder obtener a través de los métodos get o set, ¿sí? Hacer sobre sus datos. Conocer los objetos relacionados y conocer las cosas que puede derivar o calcular, ¿sí? El pedido puede calcular su total. Ahora, lo que pasa es que para hacer ese conocer puede requerir de algún hacer. Entonces, estos son como formas de empezar a identificar responsabilidades en las clases, ¿sí? Es una lista de cosas candidatas a considerar al momento de ir identificando ese comportamiento. Bueno, ok. Como les decía, la clase que viene vamos a ver el tema que tiene que ver con los patrones para el modelado de dominio, ¿sí? Y vamos a hacer una breve introducción a lo que es UML. Así que, bien, eso como para la próxima clase. Ok. Bueno, gente, por hoy estamos. Ha sido una clase un poco más larga e intensa, digamos, en términos de que nos ha llevado más tiempo, pero bueno, es la idea de hacer la introducción para que mañana ya a nivel práctico comience con diagramas de clase, ¿sí? La clase que viene, como les decía, vamos a hacer introducción a UML, vamos a ver patrones, luego vamos a ver la otra clase, especificación de requerimientos, perdón, ingeniería de requerimientos, la parte introductoria, y luego tenemos el parcial. Respecto al parcial, ¿sí? Van a ser mayoritariamente preguntas a responder en la plataforma, preguntas que pueden ser múltiple opción, pueden ser verdadero o falso, puede ser de vinculaciones, es decir, cuestiones que ustedes van a tener la pregunta y van a tener que o seleccionar algún valor o seleccionar una respuesta o varias, ¿sí? Dependiendo, pero la idea de el principal foco va a estar puesto en ese tipo de preguntas, ¿sí? Que podrán ser entre 30 y 40 de ese tipo de preguntas, ¿sí? Y luego vamos a tener alguna pregunta, sí, que sea de desarrollo, ¿sí? Que puede ser desde un desarrollo totalmente por escrito a poder hacer algún tipo de mapa de relación, mapa conceptual o cuadro sinóptico o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, el parcial va a tener como, el parcial teórico va a tener como esas dos partes, digamos, relevantes, que va a ser, por un lado, lo que va a ser preguntas, como les decía, con respuestas cerradas, y alguna pregunta con respuestas abiertas, ¿sí? Yo ya les voy a subir el protocolo para que tengan en cuenta. Ese día vamos a tomarnos un rato, sí, para hacer toda la acreditación, teniendo en cuenta, digamos, que no es ese día sí, vamos a hacer primero la acreditación y después el desarrollo del examen, y que además el desarrollo del examen no va a ser muy extenso por el hecho que ustedes no es un parcial a desarrollar fundamentalmente, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Ok. Si no hay dudas, si no hay consultas, nos estaremos viendo la clase que viene, como les decía, un poco con estos temas ya de cara al parcial.